Quiero hacer una introducción de lo que en realidad significa el Sermón del Monte, especialmente en todo esto que comienza con Jesús y la ira en nuestras Biblias, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos. No es que esté añadiendo aquí algo a la ley, porque el Señor dice que Él no ha venido a abrogar, ni siquiera a añadir, sino a cumplir todas y cada una de las palabras de la ley, y es después cuando dice que ni una iota, que es la letra más pequeñita del alfabeto hebreo, no del griego, una especie de interrogación pequeñita, ni una tilde, que era como una espinita, que en las letras se ponía para distinguir unas de otras cuando se parecían mucho, por ejemplo una R de una D, solamente se distinguen en que la R tiene una espinita que hace así, hacia arriba, ya sabes que es R y que no es D. Este es el significado de lo que dice Jesucristo allí. Y de eso no ha de caer nada, ni esa pequeña espinita de una letra, hasta que no se cumpla todo. Pues bien, ¿qué es lo que diferencia, diríamos, de algún modo, la enseñanza del Sermón del Monte del Decálogo, conforme está en Éxodo 20 y luego en Deuteronomio 4 y 5? ¿En qué lo diferencia? Le oí hace muchísimos años a una misionera que, por cierto, había sido monja católica, se salió y hablaba como los ángeles. Aquella mujer estaba hablando 2 horas, no solamente dando testimonio, con una fluidez tan tremenda, y estaba todo el mundo con la boca abierta, irlandesa. Y dijo la siguiente frase: miren ustedes, la ley recalca los frutos. El Sermón del Monte recalca las raíces. En otras palabras, en los mandamientos en el Decálogo van diciendo no cometerás adulterio, no hurtarás, tal. Pero el Sermón del Monte va a la raíz, que es la disposición interior del hombre. Esta disposición interior del hombre ya estaba en el 10º de los mandamientos del Decálogo, donde dice no codiciarás tal, no codiciarás cual, no codiciarás lo otro. ¿Recuerdan ustedes que el apóstol en Romanos 7 dice que él no conocía el pecado hasta que no leyó no codiciarás, nombrando precisamente el 10º mandamiento? ¿Por qué? Porque todos los otros se referían a una observancia, diríamos, externa de la ley. Pero en cambio el 10º es el que da lo que sale del corazón. Pues bien, esto no es más que una extensión del 10º mandamiento de la ley, acudiendo a la raíz del pecado y no solamente a los efectos exteriores del pecado. Está muy extendida la opinión en todos los centros. Yo no mato ni robo, soy una persona honrada. Pero resulta que el Señor dice, no es así. No es así. Lo que tú estás haciendo es una cosa exterior y estás faltando con el interior, que es desde donde sale todo lo malo. A ver cómo está el interior. Y de ahí que, por ejemplo, hablando de la ira, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, etc. Pero yo os digo, cualquiera que se enoja, en otras palabras, el que se enoja con su hermano es un homicida en potencia. Hermanos, ¿cuántos homicidios no se cometen en la sociedad por razones exteriores? Prestigio personal, parece muy mal en la sociedad, me coge la policía, me meterán tal. Pero por deseo, lo mataría. ¿Cuántos matarían a un enemigo si no fuera por las consecuencias al exterior que tiene ese acto del asesinato? Pero el asesinato ha sido cometido en el corazón cuando tienes odio o aborreces a tu hermano o a tu semejante. Lo has matado con el deseo. Y verdaderamente, ¿cuántas veces dice, este tío me está estorbando, me lo querría quitar del medio? Sí, lo querrías matar si pudieras, ¿verdad? Pero tiene tales consecuencias al exterior, sociales, tal. Esto es lo que dice el Señor. Esto es lo que dice el Señor. Y llegamos a esta porción en que del mandamiento de no cometer homicidio pasa a este otro.
no cometerá adulterio, con esta consecuencia que viene después en 2 versículos sobre el divorcio. Y voy a leer, por lo tanto, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, que es el primer capítulo del Sermón del Monte, los versículos 27 al 32 inclusive. Oísteis que fue dicho. Hay quien dice que esto de oísteis que fue dicho a lo tal, dice, así os lo dijeron, pero no estaban diciendo toda la verdad. No creo que haga falta ir tan lejos, porque en esto los rabinos y los que estaban encargados de las sinagogas decían la verdad, aunque no la cumplían. De ahí que el Señor Jesucristo en el capítulo 23 les dice, mirad, haced todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen. Cuando yo estaba en el ejército, me parece que fue un oficial de la misma batería donde yo estaba, el que me contó una cosa y era de curas y sin embargo yo no la sabía. Dice, mire, hay 3 proverbios que dicen, de los curas, haz lo que digan, pero no hagas lo que hacen. De los médicos, haz lo que hacen, pero no hagas caso de lo que digan. Y de los farmacéuticos no hagas caso ni de lo que digan ni de lo que hagan. Pues bien, aquí va a decirles, se os ha dicho, y lo han dicho bien, haced lo que os han dicho, pero cuidad, no sigáis su conducta porque su conducta es mala, y ellos no cumplen la ley, pero ocupan la cátedra de Moisés, como diciendo, tienen una autoridad legal, y la cátedra de Moisés quiere decir, están exponiendo la ley de Moisés, y si la exponen conforme a lo que dice la palabra de Dios, bien, viene una segunda cosa. Un predicador puede decir bien y obrar mal, pero también puede decir mal. Y si no predica la palabra de Dios, entonces por partida doble no se le puede seguir, ni lo que diga ni lo que haga, porque está diciendo lo malo, y si hace lo malo, que no tendrá más remedio que hacerlo. Si dice lo malo, no hay que seguirle en nada, será como a los farmacéuticos. Está haciendo unas píldoras que no te van a servir. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, se entiende a mujer del prójimo o si tú eres el prójimo de tu mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Hermanos, el día que se abran los libros, va a haber una cantidad de adulterios que no se cometieron de hecho, o que pasaron desapercibidos, enorme. ¿Recordáis aquella frase tan tremenda en Jeremías cuando dice, cada uno va relinchando detrás de la mujer de su prójimo? Como los caballos relinchando detrás de las yeguas, relinchando detrás de la mujer de su prójimo. Es terrible, es terrible. No ni expresará siquiera el deseo del acto, pero en el pensamiento, en el fondo de su corazón, ya está, que si pudiera, lo haría. Esto va. Y ahora dice, ¿cómo se previene eso? Ya desde el interior. Por tanto, si tu ojo derecho, que se supone como la mano derecha que ha de ser el más poderoso, como saben ustedes, yo no estoy especializado en fisiología, por lo tanto, hasta el doctor Jalil tuvo que corregirme alguna cosita, porque me pasé un poco al terreno de la fisiología. Pero cada ojo tiene su función. El uno tiene la visión y el otro tiene la perspectiva y tal. Y no me quiero meter más para que algún biólogo no me corrija también. Si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácatelo, arráncatelo, dice, y arrójalo de ti. Mejor es que se pierda uno de tus miembros, que pierdas un ojo, y entres tuerto en el cielo, porque allí te darán otro ojo sano al resucitar, que el que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Tuerto o ciego o con los 2 ojos, ¿de qué te sirve tenerlos si vas al infierno con ellos? Todavía peor porque verás más calamidades. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Mejor es que se te pierda uno de tus miembros
y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué quiere decir aquí el Señor? Que si una persona está ya tan acostumbrada a mirar de mala manera a la mujer del prójimo, que en cuanto ve una mujer guapa ya se le van los ojos detrás y por lo tanto el deseo que se tiene que arrancar los ojos, no. Eso es claro. Porque podría seguir teniendo los mismos deseos tuerto y con ojos. Lo que quiere decir, y en esto claro, es donde hay que entender lo que hay en sentido figurado, lo que tiene cierta metáfora y lo que tiene verdadero sentido literal. Para mí, creo que lo he dicho y espero que lo haya escrito incluso en el comentario, quiere decir, si alguien o algo te es ocasión de tropiezo por verlo, mira, dile a tus ojos, persiana abajo, aparta los ojos de ahí, aunque esa persona o esa cosa sea para ti lo más valioso que hay. ¡Fuera! ¡Fuera! Pues no mires. Acostúmbrate a mirar como debes, a mirar con ojos inocentes y no con ojos pecadores. Una mano, quizá haya quien te sirva como de mano, porque es el que te está ayudando. Pero si ese que te está ayudando en cualquier cosa, negocio, lo que sea, te está incitando al mal, fuera. Corta esa amistad, aunque te esté llenando de dinero porque te está llevando al pecado. ¿Y de qué te sirve que tengas mucho dinero si con él te vas a ir al infierno por no quitar esa amistad? Los pies igual. Hay quien dice, oh, pues mira, yo no sé cómo ir a tal parte, yo le llevaré. Y te lleva y te mete en el peligro. Pues a ese pie lo cortas también y lo dejas. Para mí ese es el sentido figurado de esta expresión, porque, como digo, el sentido literal físico no sirve para nada. Jesucristo está insistiendo en el corazón porque va a parar en el sentido exterior. Va siempre al corazón. Y ahora, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. En otras palabras, en la ley judía estaba permitido que, por ciertas causas que luego veremos, el hombre podía repudiar a su mujer. Había dos escuelas de pensamiento que cristalizaron muy claramente en tiempos de Jesús. La una era la escuela que se llamaba de Hillel y la otra la escuela de Shammai, porque eran dos rabinos famosísimos, uno de los cuales tenía la manga muy estrecha y el otro tenía la manga muy ancha. Creo que entienden esta expresión, ¿verdad? Que es de frailes. Saben que algunos frailes van así como los jesuitas, pero otros, como los capuchinos, llevan unas mangas así muy anchas. Por eso dicen fraile de manga ancha y de manga estrecha, ¿verdad? Pero en este sentido, manga estrecha, uno que aprieta, ¿verdad? Y dice, no. Decía esa escuela, solamente por adulterio puedes divorciarte de tu mujer. Y como dice aquí en este versículo que vamos a ver, por causa de fornicación, y el griego dice, por palabra de inmoralidad sexual. Por palabra. ¿Qué está traduciendo el hebreo davar, que tenía un significado bastante más extenso que palabra que sale de aquí? Porque para decir el hablar, el hebreo tiene un verbo, pero para decir una palabra que lleva un mensaje o una palabra que en sí ya es una realidad concreta, decían davar. Por eso los 10 mandamientos, los judíos no llaman los 10 mandamientos, les llaman las 10 palabras. Decálogo en griego, deca 10, logo palabra. Pues bien, las 10 palabras significa que son 10 mandamientos concretos. Así que el logo por mellas es un mandamiento que tiene que ver con la inmoralidad sexual. Tenía que darle carta de divorcio porque, de lo contrario, este hombre no podía presentarse ni ante los tribunales
y ni ante su pueblo para dar garantía de que allí se habían cumplido todas las condiciones para el divorcio. Pero en el momento en que le daba la carta de repudio, ya la mujer no podía hacer otra cosa sino mostrar el documento. Mira, esto es lo que ha hecho mi marido. ¿Por qué? Allí se las verían. La otra escuela decía que ese lavar significaba cualquier cosa fea, porque el original hebreo puede entenderse por una cosa fea. Y ahí verán cómo el castellano refleja muy bien esto, porque dice, ha hecho una cosa fea, y ordinariamente se entiende de sexualidad, ¿verdad? Pero cosa fea podría ser cualquiera. ¿Y sabéis hasta dónde llegaban? Pues si la mujer, por ejemplo, al hacerle las lentejas o lo que fuera el plato al marido, se le quemaban un poco porque se descuidaba y claro, el agua se acababa y empieza a oler, ¿verdad? Enseguida. Decía, ¿cómo? Libeló de repudio, me divorcio de ti. Le has hecho una cosa fea. Ahí llegaban, ¿verdad? Y así se entiende luego la pregunta después de que le hacen al Señor Jesucristo, le dicen, ¿se puede divorciar uno por cualquier causa? Como diciendo, siguiendo la escuela de estos que tienen la manga ancha o siguiendo la estricta. Y él dice, pues para que veáis, yo soy todavía más estricto que los de la escuela estricta. Por ninguna causa. Por ninguna causa. De aquí en adelante, como diciendo, la ley del reino va a ser que entre mis discípulos no haya ninguna causa razonable de divorcio. Yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. La deja en medio de la calle, y si es una mujer joven, estará a merced del que la camele. Para hablar en términos por lo menos de Aragón. No sé si aquí los dicen igual. Y el que se casa con esa, que dejó el marido, está cometiendo adulterio, porque no ha dejado de ser mujer del anterior. Aquí viene ahora. Pero antes de eso, yo creo que hace falta sentar unas bases. Mejor dicho, haré primero la exégesis del versículo, porque de lo contrario, desde el principio quizá no saben lo que significa eso de por causa de fornicación. Sin duda ninguna, ustedes han oído todos, y yo lo he oído y leído, de hombres que por otra parte son eminentes en el campo evangélico, y estoy hablando de España, no estoy hablando de Inglaterra, donde por la ley civil, que es la ley de la Iglesia anglicana, hay dos causas de repudio, de divorcio vincular. Vincular quiere decir que se rompe el vínculo y se puede casar con otra, ¿verdad? Esas dos causas son el adulterio y la deserción. Por ejemplo, si un marido se va de su mujer, la deja, a los 3 años exactos, esa mujer puede decir, mi marido no ha aparecido por acá durante 3 años, pido el divorcio y automáticamente lo tiene delante de la ley. Aunque sea una anécdota personal y es una confesión mía de la cual he tenido que arrepentirme bien, yo lo hice. Yo me marché de mi mujer durante más de 3 años, de tal forma que a ella le decían, no sea tonta, usted tiene todo el derecho a pedir el divorcio. Pida el divorcio con lo joven que es. Y vuélvase a casar y deje a ese que se vaya con frailes o con curas o que le dé la gana. Y ella decía, yo no puedo hacerlo. No puedo hacerlo en primer lugar porque no me ha dado ningún motivo. Él sé que no se ha marchado con otra mujer. Y en segundo lugar, mi fe me impide divorciarme, pase lo que pase. Y si tengo que quedarme sola con mi hija, me quedaré toda la vida. Así lo digo delante de ella, porque es la verdad. A mí me decían igual. El arzobispo de Madrid me decía,
Usted lo que tenía que hacer, si usted quiere dejar todo aquello y todas aquellas cosas, por favor, pida el divorcio. En Inglaterra se lo pueden dar fácilmente. Y digo, ¿y qué causa alego yo para el divorcio? Mi mujer no ha cometido nada contra mí. De modo que ni siquiera contra la ley. Y luego no creo en el divorcio. Me pase lo que me pase y esté pensando aquí, meditando lo que sea, pues yo no lo pido y no lo pedí. Y así fue como pudimos reunirnos otra vez, con muchas lecciones aprendidas por parte de los dos. ¡Qué providencia tan estupenda del Señor! Lo digo como anécdota personal, hermanos, porque quizá algunos de vosotros u otros pueden tener algunas de las características que nosotros hemos tenido. Pero cuando uno es verdadero hijo de Dios, creyente y quiere hacer su voluntad, el Señor provee incluso las circunstancias en que eso se va a arreglar. El apóstol Pablo no niega ni impide que se separen alguna vez. No quiere decir uno que se vaya a una casa de otra, pero si te ponen las cosas un poquitín malas, dice, nos podéis separar. Pero cuidado, cuidado, volver otra vez a juntar y tal. Pues este es el caso, que en la Iglesia anglicana, y como digo, algunos eminentes líderes del evangelismo español dicen, sí, yo admito que esas dos causas existen para el divorcio vincular, el adulterio y la deserción. Y en medio hablo, manos a la cabeza. No quiero decir el nombre al que se lo oí, porque es un eminente fundamentalista del evangelismo español. ¿Por qué dicen eso? Porque interpretan mal la palabrita que hay aquí. Fornicación. Dicen que significa adulterio. Y hermanos, eso es una mentira muy grande. Muy pocos versículos anteriores, que está en el versículo 27, y tengo el original griego contra el cual no se puede apelar, humoi-geuseis, no adulterarás. De modo que la palabra griega siempre para adulterio es moigeia. Pero resulta que aquí no aparece moigeia. Dice porneia. Porneia. De porneia viene, por ejemplo, porné, prostituta. Porneia de suyo significa cualquier inmoralidad sexual partiendo de la ley. Y lo que los mismos autores católicos ya conceden, y gran parte de los evangélicos, y yo desde el primer momento lo vi, es que esta fornicación no significa otra cosa más que lo siguiente, hermanos, atiendan. Una unión en grado prohibido por la ley. Tienen el caso, y sale la misma palabra de porneia, en 1 Corintios 5, donde aquel individuo de la iglesia de Corinto se había unido con la mujer de su padre. No quiere decir que se había ido con su madrastra viviendo el padre, sino que se había muerto su padre, había quedado su madrastra, que seguramente era mucho más joven, la segunda mujer que había tenido, y se fue con ella. De acuerdo con la ley de Moisés, prohibido, grado prohibido. Y por eso les dice, y vosotros aguantáis eso en la iglesia. Y os llamáis espirituales y estáis aguantando de que alguien cometa así. A ese individuo hay que ponerlo fuera de comunión. Y con el poder del Espíritu Santo, yo, el Señor Jesucristo, yo estoy presente en espíritu, aunque ausente en cuerpo. Os digo que a ese individuo tenéis que entregarlo a Satanás para perdición de la carne, para que su espíritu sea un día vivo delante del Señor. Entregarlo a Satanás quiere decir que se lo llevaban al diablo. No, no quiere decir eso. Creo que es importante entender también aquel versículo. ¿Quiere decir que lo entregó a la muerte? Tampoco. Perdición de la carne ahí significa sinceramente que en el momento en que se pone fuera de comunión a un creyente, como medicina para él y como medicina para el cuerpo de Cristo, donde ese creyente malo
está corrompiendo el cuerpo bueno, que esa es la medida de lo que llamamos excomunión, se le coloca automáticamente en una esfera del mundo donde el que manda es el diablo. Donde el que manda es el diablo. Y se le hace para que vea lo que es estar en la atmósfera de donde salió por el nuevo nacimiento, para que si es verdadero creyente y no un falso profesante, encontrándose en una esfera que no era la suya, recapacite y como el hijo pródigo vuelva en sí. Recuerdo, me interesaba mucho cuando el doctor Jalil estaba diciendo del volver en sí, pero yo veo ahí todavía una cosa más bonita. Si volvió en sí es que había salido de sí, ¿verdad? Había salido de sí, es lo que se llama enajenación. Cuando una persona peca, si es creyente, deja de ser lo que era. Por eso cuando dice el Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo, no quiere decir que niegue su personalidad, sino que niegue lo malo que tiene, el hombre viejo, y que afirme solo lo que tiene de hombre nuevo. Pues vuelto en sí, dice el original, en el versículo 17 creo que es, 15-17, de Lucas, vuelto en sí, es decir, cuando recuperó su verdadera personalidad sana, de sano juicio, solo entonces fue cuando dijo, en casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros hay que no carecen de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ahí empezó el arrepentimiento, con la necesidad. Pues bien, yo enseguida me voy por algún lado también. Por causa de fornicación, como dice aquí, excepto praectos lou porneia, significa excepto en el caso en que ese individuo y esa individua se hayan unido en un grado prohibido por la ley. Eso sí que tiene que deshacerse. Y ese matrimonio, que no fue matrimonio desde el principio válido, al deshacerse, no es un divorcio. No es un divorcio. Es acabar con una unión que no era verdadero matrimonio. Y en ese sentido, que es el excepto, el que se casa después con ella tampoco comete adulterio porque no había matrimonio. No había verdadero matrimonio. Ese ni más ni menos es el sentido de este versículo. El que deja a una mujer, excepto si se unió ilegítimamente con ella, por estar en grado prohibido, comete adulterio. Y el que la recibe, a no ser que fuese por una unión prohibida, también comete adulterio. Si no, no hay tal adulterio. Esto es lo que dice el texto. Esto es lo que dice el texto. Pues bien, aquí a lo que hay que mirar es a la raíz. ¿Y cuál es la raíz? La raíz es la siguiente. ¿Cómo se forma una familia cristiana? El enamoramiento es una cosa muy peligrosa. Recuerden cuando lo decía del enamoramiento de Dios. Es un apasionamiento en la cual, como te descuides, ya has sido cazado. Y dice, eres libre, sí, pero como dice aquel autor, no, la elección ya está hecha. Ya estás cazado, la elección ya está hecha. Es que la quiero de veras, voluntariamente, sí, voluntariamente, pero no puedes menos. Si verdaderamente estás enamorado, el corazón te obliga. Jóvenes y jóvenes, como decimos, aunque gramaticalmente sea incorrecto, pero eso es el único modo de entendernos. Antes de enamorarse, de ese flechazo que te caza, el flechazo, cree mucha gente que el flechazo lo da el hombre. Mentira, el flechazo lo da la mujer. Cuando el hombre se enamora, la mujer está ya de vuelta, hombre. Es la cazadora. Aunque el hombre crea que es el cazador. Hermano, mira que es un comienzo que no sabes a dónde te va a llevar. Fíjate bien quién es la que te atrae y chica, mira a ver a quién quieres cazar. Porque cada día que pase va a ser más difícil romper esa atadura. Cada día que pasa, el que verdaderamente está enamorado
va dando una vuelta más alrededor de sí, de esa ligazón que es el enamoramiento. En otras palabras, cada día va a ser más difícil. Aún manteniéndose dentro de las normas de la ley de Dios. No digo ya si hay propasamiento. De modo que hay que pensarlo antes. ¿Y cuántas familias se han destruido porque esta norma no se ha seguido? Y a las buenas o a las locas, esa chica me gusta y se acabó, pero mira que no es creyente, pero me gusta. Y se enfrentan incluso con sus padres, me gusta. No tenemos en la Biblia, no hay ningún caso en la sociedad de ningún siglo que no esté ya en la Biblia. ¿Queréis ver un caso? Había una providencia divina, pero el de Sansón. Padre mío, madre mía, me gusta esa filistea y me va a casar con ella. Pero hijo mío, ¿qué es? Que no es del pueblo de Dios. Pues os parezca lo que os parezca, yo me voy a casar con ella. Qué tío más, ni que fuera aragonés, ¿verdad? Que me perdonen los aragoneses que hay aquí, porque yo también soy aragonés de cuerpo entero, aunque nacido por accidente en Cataluña. Por accidente quiero decir porque mi padre era guardia civil y le tocó pim, pam, pam, ir por un sitio a otro y allí me tocó nacer, en San Salón. Cuidado, cuidado. Cuidado porque por ahí van las cosas mal. Por ahí van las cosas mal. Hay que empezar a ver la voluntad de Dios. He orado. Voy a poner otra vez mi experiencia solamente como ejemplo, porque teniendo ya tantos años tengo tantas clases de experiencias. Pero es en este sentido. El día que yo conocí a Inés y que voy a decirlo, me enamoré de ella, pues sí. Todavía está guapa, pero a los 22 años, aunque esté ya adelante, era superlativo. Era un superlativo. Y estábamos en una misma convención evangélica en Ámsterdam, precisamente. Vamos a Holanda a enamorarnos, hombre. Una inglesa y un español. Un excanónigo y una chica que había sido criada en una denominación muy puritana desde los tatarabuelos y más. ¿Verdad? Efectivamente, pasó el día, pero al llegar la noche, como yo aparecía como inglés, todos los ingleses estábamos en el mismo hotel. Yo estaba en mi habitación arriba y él ya estaba abajo ya en el... No hago más que bajar abajo. Digo, mira, esta chica es guapísima. Hasta ahora no he visto en la convención ninguna, sí. Perdón, Creo que le puede interesar, ¿verdad? Y le digo, oye, ¿tú de dónde eres? Qué manera de empezar, ¿verdad? Después le pregunté los años, pero ya... ¿De dónde eres? De Tunbridge Wells. Hombre de Tunbridge Wells. Uno de los primeros testimonios que di fue allí. Tuvieron que interpretarme, el señor tal me interpretó, era en un jardín de tal familia. Dice, ya lo sé, estaba yo sirviendo el té. Sirviendo el té. Dice, sí. Y cuando pasé, usted me miró, digo, claro, te miraría como a cualquier otra cosa. Pero oye, yo llevaba aquí el nudo del testimonio que tenía que dar, y aunque veía, no miraba. Veía, pero no miraba. O sea que a mí ni guapas ni feas me hicieron impresión aquel día porque llevaba otra cosa en el estómago, ¿verdad? Pero cuando me dijo eso, y digo, y fui tan estúpido que no me di cuenta. Sí, ¿verdad? Y así comenzamos a tener alguna relación, a escribirnos después, etcétera, etcétera. Lo digo porque estas experiencias personales pueden servir también, ¿verdad? ¿Cómo estas cosas hay que comenzarlas en oración? Y los dos hemos dicho y repetido muchas veces, por muchas tormentas que haya en el matrimonio, cuando se comienza bien, terminará bien, y el Señor dará la gracia necesaria para que puedan superar. Yo no digo que no hayamos tenido tormentas, ¿eh? Y el que diga que no ha tenido ninguna tormenta y que todo ha sido caricias, me parece que está mintiendo. Pero no mentirá nadie porque nadie lo va a decir. Es así. Es que la relación conyugal es tan íntima que precisamente por ser tan íntima es cuando
los más mínimos defectillos salen a la cara. Es muy bonito cuando estás festejando o cortejando, como se dice en eso. Muy bien, de visita la ves, eso muy bonito, festejar cada uno a su casa. Pero amigo, en el momento en que te has casado, ya de por vida, juntito, y eso ya es otra cosita. Porque aquello de que, yo no veía ningún defecto en ella, ahora comienza, pues esto no me gusta de ella. Y a ella, pues esto no me gusta tampoco de él. Y con esto de que esto no me gusta y esto me deja de gustar, pues pueden alzarse esas pequeñas cositas hasta llegar alguna vez a mayores, como suele decirse. Y como ha dicho alguien muy bien, esas peleas que necesariamente tienen que producirse, ¿saben por qué? Un matrimonio que no pelea no se quiere. Es precisamente en esas agitaciones del mar cuando, al venir la calma, el amor se refina. El amor se refina. Pero decía aquel señor, las heridas que se producen en estas pequeñas batallas matrimoniales no son malas si son heridas limpias, que no sean heridas sucias. ¿Qué significa heridas sucias? Cuando el marido y la mujer, uno o el otro o los dos juntos, comienzan a sacar todos los trapos sucios de la historia anterior. Y mira que me acuerdo que tú, se sacan los trapos sucios y las heridas se enconan, se hacen sucias. Pero si ha sido solamente esa batallita, no digo que lleguen a darse golpes porque eso ya es lo último, ¿verdad? Pero si no hay más que eso, la cosa seguirá y quizá mejor que antes. Mejor que antes de la misma manera que el aire se purifica después de una tormenta. Igual se puede purificar. A esto voy. Pero hay otra cosa. El matrimonio si va conforme a la ley de Dios, y ha de ir, si se ha formado según la voluntad de Dios, tendrá también, con la ley de Dios en la mano y con el poder del Espíritu en el corazón, la sabiduría necesaria para criar a los hijos. De padres que no sean creyentes espirituales de acuerdo con la voluntad de Dios, no pueden salir hijos que sean sumisos, que sean obedientes, etc. Naturalmente que no todo se arregla con decir mucha espiritualidad. Cuidado, yo no quito lo psicoterapéutico, yo no quito lo psiquiátrico, no, hay que también entenderlo. Y creo que toda familia, que todos padres deberían saber algunas nociones de psicología, por lo menos algunas nociones. Porque primeramente, mirad, cada hijo o hija son un individuo distinto. No se puede tienes 4 hijos y no puedes tratarlos a los 4 por el mismo rasero. Decir, mira, tú vas a llevar la misma corbata y tú también, y tú también, y tú también. Lo pongo como un ejemplo. No se les puede tratar por el mismo rasero. ¿Por qué? Porque cada individuo humano es individuo frente a Dios. Un ser personal que llegará a ser responsable por sí mismo y no por su hermano o su hermana o tal. De modo que hay que tener, además de la espiritualidad necesaria, la psicología necesaria también para tratar a cada uno de los hijos o de las hijas según su característica temperamental distinta. Y en esto hace falta un tacto y una sabiduría que hay que empezar por decirlo. Si se busca el don y el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios, y hacer su palabra, no os faltará, no puede faltar, porque de lo contrario Dios estaría negándose a sí mismo. Y Dios no puede negarse a dar esta gracia a un hijo suyo que cumple su voluntad. Si nosotros cumplimos en toda la voluntad de Dios, padres e hijos, Dios no se va a quedar atrás. Es infinitamente generoso más que todos. Y nos va a dar a padres y a hijos también la sabiduría y la obediencia, la sumisión, la autoridad verdaderamente llevada para que todo funcione como debe funcionar.
Como sabéis, naturalmente, los padres pueden tener dos clases de actuación. Es muy difícil guardar el equilibrio parental en la familia sin inclinarse o a demasiado mimo o a demasiada asperidad. Puedo hablar un poco de esto porque la primera tesis doctoral que hice yo fue sobre el complejo de inferioridad. ¿Y cómo nace el complejo de inferioridad en un niño? Sencillamente por la forma que se le trata desde que tiene 1 año y medio hasta que tiene 3 años. Dicen los psicólogos que en esos meses críticos, de tal forma se hace ya la orientación psicológica de ese niño o de esa niña para ver la vida en lo futuro, que es muy difícil quitárselo. Ese niño o esa niña, desde los 18 meses hasta los 3 años, se da cuenta, porque parece que los bebés no se dan cuenta, que si se dan cuenta, no de que tienen el instinto sin llegar al uso de la razón, y lo que nos pasa a los mayores es que con la razón oscurecemos el instinto. Pero ellos por instinto, enseguida, fijaos bien en los niños por pequeños que sean, se dan cuenta de todos y cada uno de los que les rodean. Padre, madre, hermanos, hermanas, maestros en cuanto empiezan, y saben quién es el que le mima, saben quién es el que la arrea, y se van formando ya su círculo psicosomático interior, que resulta en que o será toda su vida un mimado y esperará que todos se lo hagan, o será un dictador y amigo, ni padre ni madre pararán en aquella casa porque el hijo se impondrá. Y hará lo que le dé la gana contra la voluntad de padre y madre y tal. Aunque sea un toque psicológico, creo que conviene saberlo, ¿no? A veces nos quejamos, es que no tienen, estos chicos son tan díscolos que tal, o se puede apelar a falta de espiritualidad. Hermanos, sí, lo primero es la espiritualidad. Nosotros no negamos que lo primero es lo espiritual, pero no olvidemos lo psicológico y demás, que tiene lo suyo dentro de la relación conyugal y dentro de la relación parental. Me queda un minuto. Creo que me parece que he dicho bastante, pero piensen en estas cosas, piensen en estas cosas. Los que son tan jóvenes que todavía no han llegado a ese punto del flechazo y tal, que lo piensen ahora, y delante de Dios que piensen, esta chica me gusta, pero es verdaderamente la que me conviene. ¿Has orado antes de eso que parece elegir? Y ella... Voy a orar, no porque el chico tenga un cabello tan bonito, unos ojos tan hermosos y tal, porque no voy a decir el refrán aragonés porque es un poquitín duro, aunque no es obsceno, ¿verdad? Las mujeres miran a la cara, no digo a dónde miran los hombres. Las mujeres miran a la cara, y claro, un chico guapo y con un pelo tal y con unos ojos, ¡ay, mamá, es que ese chico me encanta! Es tan guapísimo que no lo puedo remediar. No lo puedes remediar, cuidadito, ponlo primero en las manos de Dios. Que por muy rizado que tenga el pelo y muy bonitos que tengan los ojos, a ver cómo tiene el corazón, hija mía. Que como no lo tenga, según Dios, no te va a valer. No solo porque la guapura se va después, sino que si después de una fachada guapa se esconde ahí un tío que te va a arrear, ¿de qué te sirve el haberte enamorado de un chico guapo?